Buenas noches. Vamos a estar esta noche con dos exministros de Economía, José Luis Machinea y Ricardo López Murphy. Los dos saben bastante de lo que sucede en este país, porque los dos tienen mucha experiencia, no solo teórica, sino también en la conducción del Estado. Pero antes de ir a ellos, vamos a estar con Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y actual presidenta de PRO. Buenas noches, Patricia. La primera pregunta que le quiero hacer se refiere a una agresión verbal que usted recibió la semana pasada, que no quiero repetirla para no contribuir a su difusión, pero lo que quiero, de parte del dirigente oficialista Leandro Santoro, que también es funcionario del gobierno, pero lo que le quiero preguntar es si usted recibió algún pedido de disculpas posterior de parte de Santoro. No, la verdad que no recibí ninguno. Me parece que la política es una discusión de ideas, de proyectos, de formas de ver el país y no de miradas personales sobre cada uno, porque es una mirada discriminatoria o es una mirada que tiene que ver con la forma en que cada uno ve al otro y eso no contribuye. Así que no recibí ninguna y a tantos días no espero recibir ninguna, pero bueno, estoy acostumbrada a recibir insultos de parte del kirchnerismo. Me han insultado durante varios momentos de mi vida política, me han dicho cómplice, me han dicho asesina, me han dicho muchas cosas que nada tienen que ver con mi paso por la función pública, por mi pertenencia a Juntos por el Cambio, por mi pertenencia al PRO. Creo que ese tipo de política ayuda poco a la construcción de un país donde todos encontremos una salida a la decadencia argentina. Así que yo no voy a profundizar ese pensamiento, se lo voy a dejar a ellos para que se arrepientan si tienen que arrepentirse de algo. Patricia, usted sintió, para terminar este tema, usted sintió que algunas mujeres que se preocupan mucho, pues son muy sensibles por el trato y el maltrato de mujeres, ¿la abandonaron en este caso? Bueno, yo creo que la Argentina está cruzada por una cuestión ideológica. Es decir, cuando la mujer es no kirchnerista, no es mujer. Cuando el asesino no es delincuente, pasa a ser un asesino. Cuando el que piensa determinadas ideas respecto a qué hacer con el país es macrista, sus ideas no valen. Es decir, hay un intento de anulación total y absoluto de nuestra pertenencia a la Argentina, de nuestra vivencia. Hay una construcción de un pueblo único, que es como que ese pueblo son ellos y nosotros los que pertenecemos a un colectivo distinto, una cantidad importantísima de gente que votó en distintas circunstancias de la historia a otra mirada distinta del país, somos como anulados. Así que tenemos que luchar contra esa discriminación que más allá de la discriminación política es una discriminación del ser. Nos quieren anular como ser. No valen nuestras opiniones, no valen nuestra forma de pensar, somos antipueblo. Entonces, el combate contra esos estereotipos de querer convertir a un pueblo perfecto y a un antipueblo perfecto es como una especie de modelo de frustraciones para la Argentina, y nosotros vamos a seguir peleando por conceptos como país productivo, libertad, república, y no le vamos a dar mucha importancia a esta idea de anularnos porque no nos pueden anular, vuelve siempre esta idea de una Argentina que quiere crecer. Patricia, a ver, cambiando de tema, mañana se va a informar sobre la reforma judicial, que usted sabe que contempla la ampliación de los juzgados federales, creo que a 36, 46, no sé cuánto es el número, y también la creación de una comisión
que va a evaluar la posibilidad de ampliar la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted tiene una opinión sobre esto? Bueno, en relación al primer proyecto, me parece que ampliar los juzgados de Comodoro Pi está bien. Hay que ver si realmente hay una democratización de la justicia, no solamente una ampliación a más jueces, pero en principio no me parece mal como concepto que haya más jueces que discutan las causas de corrupción, me parece bien. En relación a la comisión que quiere ampliar la Corte Suprema de Justicia, me parece que está sesgada, porque si el presidente de esa comisión es abogado de Cristina Fernández de Kirchner, lo que hace es mirar con una lupa especial, la lupa de cómo hacer para liberar a Cristina. Me parece que una comisión que discuta sobre qué tipo de Corte Suprema de Justicia queremos, está sesgada por cómo liberar a Cristina, deja de ser una corte objetiva. Además le quiero decir algo, nosotros fuimos gobierno y no cambiamos los miembros de la corte. Lo ideal para ser republicanos de verdad es que por mucho tiempo no cambiemos la cantidad de miembros de la corte. Son 5, dejemos 5. Nosotros dejamos 5. El kirchnerismo pasó de 9 a 5. Dijo que 5 era el ideal. Nosotros dijimos no tocamos, dejamos 5. Que el próximo diga 5 y el otro que viene que diga 5, y bueno, así uno va construyendo una institución confiable. Cambiarla cada vez que uno es gobierno, no es nuestro caso, nosotros no la hemos cambiado, demuestra la inconsistencia, porque el kirchnerismo dijo que 9 era mucho, que 5 es bueno, y ahora dice que 5 es poco y quiere otro proyecto. Nos parece que los cambios permanentes de regla de juego lo que hacen es generar incertidumbres republicanas profundas, y es lo que nosotros no queremos para la Argentina. ¿Usted cree que hay intencionalidad política en esto de la Corte Suprema? Totalmente. ¿Por qué no dejan 5? ¿Por qué no dejan la Corte que está, la misma que eligió Néstor Kirchner, siendo Alberto Fernández jefe de gabinete? Dijeron que lo ideal era 5. Bueno, dejemos 5. Nosotros dejamos 5. Es una manera de que las instituciones tengan duración en el tiempo, se establezcan, generen credibilidad en la sociedad. Si uno la cambia cada vez, lo que hace es generar profundas incertidumbres en los ciudadanos, en los ciudadanos que ahorran, en los ciudadanos que trabajan, en los ciudadanos que ponen sus 2 pesos en un banco, y por supuesto también en el exterior. Yo prefiero que las instituciones continúen en el tiempo y no cambiarlas todos los días. Es como si uno dijera, bueno, River hoy se llama River, mañana se llama XX y mañana se llama AA. Dejemos que sea River, o Boca, o Independiente, cualquiera. Dejemos que las instituciones se consoliden, tengan una durabilidad en el tiempo, y eso es lo mejor de todo, es lo que hicimos nosotros. Nosotros no cambiamos la Corte. Esperamos que este gobierno no la cambie, y el próximo no la cambie. Y así constituimos una Corte que durante 4 mandatos nadie la cambió. Cambiarán sus miembros por muerte, porque llegaron a 75 años, pero no por la idea de querer armar una Corte a mi medida. Porque armar una Corte a mi medida significa armar una justicia a mi medida. Y eso es absolutamente antirrepublicano. Patricia, pasando a otro tema, usted fue ministra de Seguridad y es evidente que hay un crecimiento de la ola del delito. Le quería preguntar si usted tiene alguna información sobre qué está pasando con el delito en la Argentina. Sí, la información que yo tengo es que ha crecido mucho el delito, que hay una descoordinación total entre la Nación y la provincia de Buenos Aires, que se han peleado durante todos los meses. Usted dice entre la ministra, perdón Patricia, usted dice entre la ministra Sabina Frederick y el ministro Sergio Berni. Entre Frederick y Berni
se han peleado, han generado una situación de incertidumbre, no se han concentrado en el principal delito, que hoy es el delito de la entradera, pero porque, a ver, en la medida en que cambian las circunstancias, cambia el delito. Si hoy no hay trenes, o hay poca gente en los trenes, no hay colectivos, o hay poca gente en los colectivos, no hay lugares de mucha aglomeración de gente, todos esos delincuentes que roban billeteras, que roban celulares en festivales de rock, en estaciones de trenes, ¿dónde están? Están yendo a buscar la plata donde está, en las casas. Si sabemos que hay 1 millón de jubilados que han salido a buscar su jubilación mes por mes y se la llevan a su casa, un delincuente dice, bueno, por lo menos tengo, no sé, 20.000 pesos en la casa de alguien, voy y entro. Lo peor que le puede pasar a una familia es que entren a su casa, porque es la violación más brutal de la intimidad. Una persona que entra con un cuchillo, con un arma, a la noche. Esto está generando una situación de algo que nadie quiere, porque nosotros no somos de esa filosofía de justicia por mano propia, pero ha generado reacciones de ciudadanos que han intentado defenderse frente a este delito. Lo que yo le diría a los ministros, como humilde concepto, es que tengan a los policías cerca de la casa de la gente y no en la General Paz, parando uno u otro auto, sino al lado donde están las posibles víctimas del delito, que es en las casas, porque la gente está en las casas, los jubilados tienen la plata en la casa, la gente tiene la plata en la casa. ¿Dónde van los delincuentes? A la casa de la gente. Es el ABC del delito, ¿no? De un mapa del delito elemental. Patricia, usted la acusaron de ser una ministra muy represora, me acuerdo cuando usted era ministra de Seguridad. ¿Usted piensa que es así o piensa que están equivocados los críticos? Bueno, el otro día leí un informe del CELS que decía que habíamos sido el gobierno que menos muertes había tenido de policías y de civiles. Eso demuestra que una teoría donde uno cuida al policía, le da certezas, le dice, si vos actúas bien, te vamos a defender. Si vos le tirás a un delincuente que quiere matar a un ciudadano, te vamos a defender. Y si vos actúas como policía en legítima defensa, te vamos a defender. Eso funcionó. Hubo menos policías muertos y menos civiles muertos. Ahora nos damos cuenta que esta situación de no saber qué regla tiene la policía hace que el delincuente se envalentone. Entonces hoy tenemos delincuentes envalentonados y policías con miedo de que los metan presos por cualquier circunstancia. En consecuencia tenemos una situación en la que el delincuente es dueño de la calle. Esto no elude que haya policías que puedan tener una cierta complicidad, pero nosotros no tenemos la misma actitud que tiene el gobierno. En el caso de Facundo Astudillo, que está desaparecido hace 3 meses, nosotros no apuntamos con el dedo y decimos, es Alberto Fernández, es Frederick, es Bernie el que se llevó a Facundo Astudillo. Decimos, investiguemos, veamos qué pasó, cuando a nosotros nos pasó lo contrario. A nosotros nos acusaron, nos quisieron, nos inventaron una historia, nos pusieron pruebas falsas para intentar inventar una desaparición forzosa. El caso de Santiago Maldonado, ¿no? Claro, ahí está la moral. Nosotros tenemos moral. Nuestra moral es que si las cosas pasan, las denunciamos. Si las cosas no sabemos qué pasó, estamos ahí, esperando, no acusamos a nadie. Ellos nos acusaron, nos interpelaron de manera brutal, nos llevaron a los organismos internacionales. ¿Qué digo con esto? Que antes de mirar en el otro, que se mire uno mismo. Las cosas pasan y uno tiene que tratar de ser
solidario, de entender al vecino, de entender a la ciudadanía, y no de acusar al otro para intentar un rédito político, que fue lo que intentaron hacer con Maldonado, y que nosotros no hacemos con el caso de Astudillo, porque no sabemos qué pasó. Entonces no los acusamos. Esa es la diferencia entre Juntos por el Cambio y el kirchnerismo, o los organismos de derechos humanos kirchneristas, que lo que hacen es intentar armar una realidad y después comprobarla. Nosotros miramos la realidad y vemos si se comprueba o no. En las últimas horas se conoció una filmación del intendente de José Cepaz, Mario Ishi, en la que, enojado con unos choferes de ambulancia, les dice que él los cubría cuando ellos con las ambulancias distribuían droga. ¿Usted, cuando era ministra de Seguridad, tenía información de que esto pasaba en el conurbano? Bueno, nosotros tuvimos muchísimas denuncias, inclusive interceptamos un montón de ambulancias que llevaban droga. Es un modus operandi bastante normal, porque pasaban las ambulancias y decían: no me puede parar, vengo con un enfermo grave, por favor, se me está muriendo. Inclusive hasta chicos llevaban en las ambulancias. Nosotros sabíamos que era un modus operandi muy normal. Yo nunca tuve un caso con Ishi, y lo debo confesar para no faltar la verdad, pero sabíamos, hemos agarrado, le digo, por lo menos 10 ambulancias que tenían inventado el paciente, inventado el médico, el enfermero, inventado el chico que iba rápido. Miles de casos. Son como los casos más comunes, porque son aquellos que intentan que el gendarme, que el policía diga: no lo puedo parar porque está en un caso grave. Entonces intentan frenar la acción policial frente a un hecho evidente de narcotráfico. La verdad es que yo discutí el sábado con muchos miembros de Juntos por el Cambio, hablamos, le pedimos al gobernador que se exprese. Lamentablemente todos los dirigentes del justicialismo, del kirchnerismo, lo defendieron. No es defendible. No se puede defender a alguien que dice: te dejé pasar que pases droga en la ambulancia. Lo llamó un fiscal, no fue. Nosotros no queremos que ningún intendente deje pasar droga porque mueren chicos, porque hay soldaditos, porque matan gente, y además porque ese funcionario público lo que hace es querer ganar 2 votos a cambio de la muerte y de la destrucción de una sociedad. No lo permitimos, no lo aceptamos, y Mario Ishi no solo tiene que responderle a la justicia, que es importante, sino que debe responderle al pueblo en el que vive, donde hay muchos chicos que mueren por la droga. Entonces Mario Ishi debe responderle a los chicos de su barrio que mueren por la droga. Pero si hay muchas ambulancias distribuyendo droga, debe haber la complicidad de alguien, porque no creo que eso se agote en la complicidad de los choferes. Debe haber la complicidad de alguien superior, en una escala superior a los choferes. En este caso lo dijo él mismo. Ishi dijo: tengo que hacer la vista gorda cuando ustedes llevan droga en la ambulancia. Lo dijo él. Él aceptó que había tráfico de droga en ambulancias y que él hacía la vista gorda. Él tiene que ser el que tiene que ir a la justicia, que ya lo llamó, de San Martín, a responder esta locura. ¿Cómo puede ser que en una ambulancia, que además va con sirena, que la dejan pasar todos, que los autos se abren, que todo el mundo se abre para que pase la ambulancia, vaya droga? Ishi no puede aceptar esto, ni puede ser cómplice, y mucho menos encubridor. Esto es lo que hace un narcoestado. El otro día vi una filmación del último cartel nacido en México. Mire, lo que nosotros compramos para las policías, que fue mucho, es nada al lado de lo que tiene ese cártel. Tiene
autos blindados, de todo tipo de posibilidad de defenderse frente al Estado. Nosotros necesitamos bajar eso, nosotros lo hicimos, fuimos el gobierno con Mauricio Macri a la cabeza que más combatió el narcotráfico. Le pedimos al presidente Alberto Fernández que siga esa lucha, que la continúe, que no se crea la historia de que esa es una lucha estúpida, no. Mire lo que pasa en México, amo México, mire lo que pasa en México, mire lo que pasa en Colombia, mire lo que pasa en Bolivia y luche contra el narcotráfico, presidente, que si no, millones de jóvenes van a morir en el camino. Le agradezco mucho, Patricia, que tenga buenas noches. Muchas gracias. Después de la pausa, los exministros José Luis Machinea y Ricardo López Murphy. Bien, como les dije, estamos con los exministros de Economía, José Luis Machinea y Ricardo López Murphy. Y la primera, buenas noches, que tengan buenas noches los dos. La primera pregunta que le quiero hacer es ¿qué comparación hacen ustedes de la situación económica actual con la crisis del 2001-2002? Si la situación es parecida, es similar, es peor. ¿Cuál es la descripción que ustedes hacen hoy de la situación económica? Puede empezar cualquiera. Sí. Bueno, digo, yo diría que la situación es, esta es muy particular, digamos. Hasta ahora hemos tenido crisis, y tenemos varias crisis económicas. En este caso tenemos una combinación de crisis económica con una crisis sanitaria, ¿no? Y la crisis sanitaria parece ser la más relevante. ¿Qué es lo que agrega esta situación? Es que la incertidumbre es mucho mayor. Porque no solamente hay que saber qué va a pasar con la economía, cosa que los economistas no muchas veces lo aciertan, pero aparte qué va a pasar con el esquema sanitario. Por lo tanto, es más compleja y posiblemente el impacto sobre la economía termine siendo mucho mayor, ¿no? Las evidencias que tenemos es que la caída del producto en el mundo, dejemos de lado a China, que siempre es un caso muy excepcional, se parece a 8 o 10 puntos de producto, y eso es una crisis mayor inclusive que la que tuvimos durante todo este siglo. Todo este siglo no, al menos mayor hasta 1930. La crisis de 1930 tuvo un impacto económico aún mayor que esta crisis, pero como digo, la complejidad, la incertidumbre que genera la crisis sanitaria hace de esta crisis algo muy particular, aún en la historia de la Argentina, que es una historia de expertos casi en crisis, ¿no? Ricardo López Murphy. ¿Me escucha, Ricardo? Yo diría, a mí me parece que la caída del PBI va a ser la más grande de este siglo en términos del año. Creo que este año, si mal no recuerdo la historia nacional, creo que hay una sola caída mayor que este año, que es en 1897. Pero en esa época, los 3 años anteriores, habíamos crecido al 12%. Esta vez venimos de 10, 12 años de no crecimiento y con una caída fenomenal. Yo creo que no es lo mejor compararla con el 2001-2002. Yo creo que lo mejor es compararla con el año 75. O sea, tenemos un déficit enorme, déficit muy difícil de financiar, hemos aumentado la colocación de deuda en el Banco Central de 4 puntos del producto a cerca de 10, y hemos estado emitiendo de una manera extraordinaria. Yo recuerdo que en ese contexto, en el año 75, saltamos una inflación de 3 dígitos. Es decir, Ricardo, que usted está hablando de la posibilidad de un Rodrigazo, ¿no? El año 1970. Bueno, estoy hablando que, fíjese usted, yo no digo que todo está jugado, porque en realidad el gobierno todavía tiene espacio para hacer un programa de consolidación fiscal y monetaria, pero
Pero digo, los niveles de déficit son enormes, la incertidumbre sobre el futuro es enorme y la inflación está reprimida por el congelamiento de precios públicos. Usted está devengando a todo el sector energético enormes déficits entre los precios que cobra y los precios que paga. En consecuencia, el déficit que ya vemos es enorme y yo diría ahí escondido déficit adicionales. Normalmente usted sale o haciendo un programa, una singular resiedumbre como el que hizo el presidente Frondizi en diciembre del 58, que fue un programa muy, muy severo, o usted se va a inflación de 3 dígitos. Esas me parece que son las alternativas. Yo no digo que vamos a 3 dígitos, yo digo que están sembradas las circunstancias, como decía José Luis, por problemas estructurales que traíamos, por un mal diseño de la política y por la crisis sanitaria que han hecho un cóctel explosivo. José Luis, ¿cuál es su opinión sobre este tema tan dramático que plantea Ricardo López Murphy sobre, digamos, las posibilidades que tiene la Argentina, que la comparó con el Rodrigazo de 1975, ¿no? Sí, yo no descarto lo que dice Ricardo y hay razones para que él afirme eso, efectivamente. Yo creo que todavía no estamos en una situación de ese tipo. Creo que todavía hay margen, también lo dijo Ricardo, para corregir de alguna manera el rumbo, ¿no? Nosotros venimos de una situación fiscal previo a esta crisis que dejó el gobierno anterior de menos de 1 punto del producto y vamos a tener este año alrededor de 7 o 8 puntos del producto. Es un tema. Ahora, eso es cierto en todo el mundo, ¿no? Es cierto en América Latina, es cierto en todos los países, tiene un déficit fiscal muy grande, una emisión muy grande. La diferencia con el caso argentino es que nosotros no tenemos capacidad de endeudarnos, y por lo tanto es pura emisión. Y el segundo problema en el caso argentino es la duda, ¿vamos a ser capaces, cuando termine, espero que pronto, esta pandemia, de absorber el exceso de liquidez? Fíjese, el aumento del déficit fiscal, hay 4 puntos que se explica básicamente por aumento del gasto, como ha pasado en otras partes del mundo. Se aumenta el gasto para atender a la crisis. Y otros 3 puntos por caída de recursos, como consecuencia de la crisis, ¿no? Entonces digo, hasta ahí la situación no es muy distinta a otros países. Ahora, Argentina tiene la particularidad, como bien marcaba Ricardo, que estamos en un contexto de mucha incertidumbre y por lo tanto es más riesgoso esta situación en Argentina, teniendo en cuenta nuestra experiencia. Yo creo que todavía no estamos rumbo a Rodrigazo, pero no descarto. Me gustaría ver qué pasa en los próximos 3 o 4 meses para tener una idea un poco más clara. Es un riesgo, efectivamente. Pero por ahora yo creo que es no más que eso. No más ni menos, ¿no? Ahora, a ustedes que les ha tocado conducir la economía del país, les quiero hacer una pregunta, porque hay una constante en la Argentina desde hace muchísimo tiempo. El país gasta más de lo que tiene. ¿Por qué es tan difícil resolver ese problema y que el país pueda gastar lo que realmente dispone? Ricardo. Ricardo, ¿nos escucha? Yo creo que ha habido un mal diseño institucional en la Argentina, un diseño institucional que facilitó que tuviéramos grandes desequilibrios fiscales y la convalidación monetaria de esos desequilibrios fiscales. Por eso, por ejemplo, entre 1970 y el 2020 emitimos al 85, fue el 85. O sea, la inflación es fácil de explicar porque viene para cubrir en parte esos déficits. Hemos defaulteado 9 veces, o sea, yo creo que el diseño institucional nuestro ha sido, digamos, muy vulnerable a políticas demagógicas en materia fiscal. Y yo agregaría que hay una visión cultural equivocada, o sea, yo creo que los déficits han no solo generado alta inflación, no solo han generado default, sino que déficit significa desahorro. Y en realidad los déficits a lo largo del tiempo han restado
faltado financiamiento a la inversión, o sea, han absorbido el ahorro. Nosotros invertimos poco, hace muchos años crecemos poco. Entonces yo creo que esos déficits han sido muy dañinos. Lamentablemente, nuestro liderazgo político en general, pase por todas las cepas políticas, no ha tenido conciencia de este problema, y probablemente en una sociedad con tantas tensiones la forma de resolverlo ha sido los palabras fiscales y la convalidación manual. En el documento que presentó el gobierno, lo hizo con el Fondo Monetario, los últimos 60 años tenemos desequilibrios fiscales enormes, no es uno, lo que, como decía José Luis, al haber tenido 9 defaults, al haber tenido hiperinflaciones, megainflaciones, nosotros no tenemos ni el sistema financiero, ni el mercado de capitales, credibilidad para lo que hacen otros países. Entonces, cuando nos financiamos emitiendo dinero, el riesgo de caer en un fenómeno como el que yo describí, no digo ineluctable, todavía hay tiempo, pero a esta altura hay que poner las luces amarillas para que no se cometa un error. Les quiero preguntar un poco de la situación económica internacional, porque de esta manera vamos a poder ver qué repercusiones tiene en la Argentina. Yo leía el fin de semana un reportaje que Hugo Alconada-Amon le hizo al economista francés Jacques Attali, donde él dice que después de esta crisis provocada por la pandemia, hay sectores de la economía que habrán muerto definitivamente. Ponía el sector aeronáutico y parte de la industria automotriz. ¿Ustedes coinciden con esta visión tan apocalíptica? José Luis. A mí me parece que es una exageración, lo cual no quiere decir que haya ciertos sectores que están teniendo un impacto mucho mayor que otros. La aeronáutica es uno de ellos, pero de ahí a pensar que, comillas, se acabó el tema aeronáutico me parece una exageración. O sea, yo creo que en esta crisis lo que hay es la necesidad. Lo que ahora estamos viendo es que es necesario cambiar ciertas cosas. Eso es cierto. Es necesario cambiar ciertas cosas respecto a la economía. Es necesario cambiar ciertas cosas respecto a la distribución del ingreso, porque eso está pegando muy fuerte. Pero me parece que pensar de que el mundo cambia tan radicalmente, a mí me parece una exageración. Sinceramente, creo que vamos a tener son cambios, impactos en el mercado de trabajo, definitivamente impactos en el comercio, porque ahora la gente va a tener un poco más de temor de comerciar tanto como antes, porque no sabe si va a haber una crisis, si se va a quedar sin esos recursos. Eso va a haber, y son cambios, me parece, en el margen, algunos, y por lo tanto no creo que sean, yo no veo al menos que sean cambios tan exagerados como esos, ¿no? Ricardo. A ver, yo leí el reportaje de Jacques Attali, él es un intelectual. Yo leí el reportaje de Attali, intelectual francés, fue un asesor muy importante del presidente Mitterrand. A ver, yo creo que si se descubre la vacuna y se descubren terapias y el temor al virus baja sustancialmente, yo no coincido con José Luis, yo no digo que va a desaparecer los viajes aéreos ni las industrias aéreas. Sí reconozco que el teletrabajo va a ser una nueva realidad, que los espacios de oficina que se usaban antes van a ser menores. Creo que va a haber un gran requerimiento de flexibilidad, adaptarse a esta enorme aceleración de cambios que ha habido, y seguramente el turismo, el crecimiento tomarán un tiempo más largo para normalizarse que otras actividades. Yo espero, a ver, vamos a una nota optimista, yo espero que la humanidad prevalezca sobre el virus, descubra la vacuna, descubra la terapia, y esto haya sido una terrible pesadilla. Pero reconozco que el shock ha sido enorme. En eso sí estoy de acuerdo con Attali, que el shock fue enorme. También decía Attali en ese reportaje, y esto sí tiene relación, me parece, directa con la Argentina,
que él ve que la caída de la economía mundial no se va a recuperar pronto ni fácilmente y que va a quedar estancada, digamos, en un lugar abajo de lo que estaba antes de la pandemia. ¿Ustedes coinciden con esto? Bueno, lo que yo creo que sí, que la recuperación va a ser mucho más lenta que en otras crisis, ¿no? Va a ser mucho más lenta que en otras crisis, entre otras cosas porque hay ciertas actividades, como decía recién, hay ciertas actividades que le va a ser muy difícil recuperarse. El turismo es un caso extremo de esto, pero hay muchas actividades. Por lo tanto, la salida va a ser también más lenta porque no es que la gente mañana le diga se puede ir al restaurante, sale todo el mundo corriendo a los restaurantes o al teatro, ¿no? Hay mucho temor. Esto ha dejado un temor grande y por lo tanto cierta normalidad va a tardar mucho en gran parte del mundo. Y el tercer factor, por el cual me parece que es de esperar que la recuperación sea más gradual, es porque el impacto de la crisis sobre muchas empresas, ¿no es cierto?, ha sido extraordinario. Ese es el caso de la Argentina, pero es el caso del mundo. Eso no todas las empresas se pueden recuperar rápidamente de un sacudón, si me permite el término, tan fuerte como ese. Por lo tanto, yo veo, como los economistas suelen decir, que es una B corta o no es una B corta, ¿no? Cae y sale muy fuerte. Eso fue lo que pasó definitivamente en el 2008-2009. No, en este caso cae muy fuerte y tenemos una mejora gradual. Efectivamente, suponiendo que tenemos la posibilidad de tener una vacuna y que la situación se va a regularizar. Pero aún así, insisto, con de una manera mucho más gradual que en el pasado. Se nos acabó el tiempo, les agradezco a los dos muchísimo que han estado esta noche con nosotros. Que tengan ustedes muy buenas noches. Una Gracias. pausa. No, muchas gracias. Bien, mi amiga Carolina Moroso y un personaje conocido, Pablo Moyano. Un personaje conocido y otro conocido para cierto círculo por conocer. Se trata de Marcos Galperín, recordemos, creador de Mercado Libre. En realidad, el personaje es la empresa Mercado Libre y esta suerte de batalla cultural que también se dirime en las redes sociales. Es muy interesante lo que está pasando con esta guerra entre camioneros, por supuesto, encarnado con la persona de Pablo Moyano como la cara más primero, visible. ¿qué quiere Pablo Moyano de Mercado Libre? Bueno, yo te voy a decir cuál es el reclamo o cuál fue el reclamo cuando se produjeron los bloqueos a los centros de distribución. Mercado Libre tiene un centro de distribución ubicado en el Mercado Central, le llaman el CAD, Centro de Almacenamiento y Distribución. Allí trabajan 1.250 empleados. ¿Dónde están enmarcados, digamos, en qué sindicato están enmarcados? En el de carga y descarga, el sindicato de Vila, ¿no? Obvio. Los empleados... Y cargan y descargan. Exactamente, porque cargan y descargan. Bueno, pero este no es un país donde sucede lo lineal, Joaquín. A ver, Camioneros quiere una pata dentro de Mercado Libre, porque esos son empleados directos de la empresa Mercado Libre. ¿Qué denuncia también Camioneros? Que presuntamente en otros centros de distribución donde operan empresas tercerizadas, digo, ya no estamos hablando de empleados directos de Mercado Libre, sino de servicios contratados a empresas tercerizadas, que en esos centros de distribución hay precarización de trabajadores. Pero lo cierto es que te diría que el plato fuerte o aquello por lo que va Pablo Moyano, y uno escucha sus declaraciones, es entrar en ese centro de almacenamiento y distribución de Mercado Libre, que además es el puntapié inicial o es el primero de varios centros análogos que la empresa planea abrir en otros puntos del país. Y eso implica, por supuesto, pisar fuerte
dentro de Mercado Libre, recordemos, una empresa que alcanzó una cotización histórica para una empresa argentina. Que tiene de distribución en todo el mundo, además. Te diría, el unicornio argentino, ¿no? Con operaciones en América Latina, pisando fuerte. Por supuesto, está en un rubro donde hay otro gigante como Amazon y hay otros gigantes del rubro tecnológico con los que tendrá que medirse fuerzas quizás en algún momento, pero lo cierto es que Mercado Libre es el unicornio argentino, así se les llama a estas empresas mega del sector tecnológico. Bueno, a ver, lo que se desató es interesante a partir de esto, porque es un debate cultural interesante para la Argentina. Pablo Moyano ayer tuiteó, parecía que no iba a pasar nada. Parecía que las reuniones habían logrado arrojar paños fríos sobre el conflicto porque el bloqueo en los centros de distribución se levantó, pero ayer Pablo Moyano publica esto con un logo que claramente juega con el logo original de Mercado Libre. Si el mercado es libre, el trabajo es esclavo. Pero toda esta guerra entre Mercado Libre y los Moyano, mejor dicho, el enfrentamiento o el bloqueo de los Moyano, que además es un conflicto que data de un tiempo atrás, dibuja un poco dos concepciones, sobre todo también del mundo del trabajo. Por un lado, acá lo puse a Sergio Palazzo, porque Sergio Palazzo es otro de los bancarios, sindicalista, de la bancaria claramente, que tuvo problemas con Mercado Libre, porque Mercado Libre, con esta especie de anexo o empresa que forma parte del gran grupo Mercado Libre, pero que por supuesto tiene su vida propia, que es Mercado Pago, se metió en el mundo de la fintech, ¿no? De la intersección entre las finanzas y la tecnología. ¿Qué dice Palazzo? Bueno, tienen que formar parte de la bancaria, como verás, claro. Todos quieren parte o poner un pie en el unicornio o la niña bonita, al menos de los negocios en la Argentina. Pero bueno, lo cierto es que dicen, no, es una empresa de tecnología que brinda servicios, no es un banco, esto lo dirimió el Banco Central. Bueno, finalmente se determinó que no configuraba o no era una empresa que entraba dentro de la tipificación de banco, ¿no? Lo cierto es que del otro lado se ubican otros referentes, quizás menos conocidos, pero que sin dudas tienen un peso específico, sobre todo en los grupos de poder económico y sobre todo en quienes están pensando en cuál puede ser la luz en el camino para la Argentina en un horizonte que económicamente es sombrío. Bueno, por supuesto, Marcos Galperín te ponía por el ejemplo de Alec Oxenford. Alec Oxenford se lo conoce por la empresa OLX, competidora de Mercado Libre, y decía, por ejemplo, cuando se desató el conflicto de los bloqueos, me alegra mucho que no se haya rendido ante la patota sindical violenta e ilegal que bloqueó sus centros de distribución, muestra que hay un empresariado de hacedores. Estos son todos competidores, ¿no? Claro. Es importante entenderlo también, y el mundo de los negocios es bastante crudo. Después un exponente como Mateo Salvato, que se dedica más como a emprendimientos de impacto social. La Argentina del futuro se construye con más empresas como Mercado Libre y menos mafiosos, no hay otra. Y finalmente otro competidor de Mercado Libre, Pierpaolo Barbieri. Hoy es un buen día para reiterar lo que siempre digo, es la mejor empresa de la Argentina, un honor y un privilegio competir con ellos. Pero me parece fundamentalmente, y a propósito también del debate que se dio en redes, cuando reavivó el fuego este fin de semana Pablo Moyano, que lo que hay aquí es un debate sobre los modelos del trabajo y sobre ciertas formas de organización, sobre todo en los sindicatos, que parecen no estar a tono con los tiempos que corren o restarle a la Argentina competitividad para que empresas como estas se multipliquen. Veremos cómo sigue. Para mí es una novela que continuará. Gracias. Hago, Joaquín. Una pausa. Bien, Mario Ishi, intendente de José Cepaz, hombre fuerte de José Cepaz, no sé, desde hace décadas, y una declaración que todavía sorprende a todo el mundo, cuando dijo, retándolo a los choferes de ambulancia, porque había como una especie de rebelión, de no sé qué pedían, y él le dice que él los cubría hasta cuando las ambulancias repartían droga. La verdad que
nunca sabíamos de la complicidad de la política con la droga, inclusive de sectores de la policía también. Pero nunca se había dicho de manera tan descarada lo que sucede entre la política y la droga. Nunca se había dicho. Y lo peor de este tema es que no es solamente Mario Ischia. Es el peronismo de la provincia de Buenos Aires que salió a respaldarlo a Mario Ischia. Inclusive Sergio Berni, que suele decir las cosas que el gobierno no quiere hablar, y él las dice, las enfrenta, pero esta vez salió a apoyarlo a Ischia, se equivocó Berni esta vez. Esto no es lo que la gente quiere, porque hay algo que Berni tiene, y es que generalmente dice las cosas que la gente quiere escuchar. Apoyarlo a Mario Ischia no es algo que la gente quiera escuchar. A todo esto yo creía que las ambulancias servían para trasladar enfermos, no para trasladar droga. Entonces me pregunto, ¿cuál es este argumento de que en realidad él se estaba refiriendo a medicamentos cuando hablaba de falopa? ¿Quién confunde una cosa con la otra? Pero se agrava con una declaración que hizo en este programa Patricia Bullrich cuando dijo que era común encontrar, decomisar drogas de ambulancias. Entonces yo no creo que la complicidad sea solamente de los choferes. Creo que debe haber una cosa por arriba de ellos, que no sé si es el intendente, no sé si supera al intendente, a quién supera, para que en las ambulancias se usen para trasladar droga. Y yo creo que uno de los problemas de este país, o el problema principal de este país, es que nunca sabemos de qué lado de la ley está la gente, inclusive de gente que conocemos y gente que son funcionarios. Nunca sabemos si están a favor de la ley o en contra de la ley. Este es uno de los grandes temas que hacen inviable la Argentina. Chao, hasta lunes.